Esperemos que venía bien y ya con esto no sé si... Ah, no, encima este fue su tema. Ya terminó, Juan, así, le hacemos otra pregunta si querés. Sí, no hay problema. Perdón. No, quédate tranquila, venías bien. Profe. No hay problema. Ay, perdón. Tranqui, que venís bien. Les comparto pantalla. Estoy desde el teléfono y me salió un mensaje, cosa que nunca, que decía que el teléfono no lo podía usar porque estaba hirviendo. Claro, no me di cuenta, estoy al lado de la ventana y me entra el sol y se me recalentó, pero mal. Ahora estoy haciendo la nota. Casi se te derrite el teléfono. Bueno, a ver, vamos a recapitular. Me voy a sentar del otro lado. Seguimos con el tema. Te preguntaba Ana Julia, te preguntaba la ley nueva, cómo modifica el tema de la regulación del aborto en el Código Penal. Bueno, 14 semanas, 14 semanas, quédate tranquila. No sé qué significa, dónde está el kit de la cuestión que ahora jurídicamente se tiene que debatir, teniendo en cuenta estos dos tratados que vos hablaste, porque vos hablaste de la Convención de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, y la Convención de los Derechos del Niño, donde se dice de que la Reserva de Argentina se es niño ¿desde cuándo? Desde la concepción. Hasta los 18 años. Entonces, ¿cómo para vos está, no te digo, eso va a ser materia de interpretación judicial y va a terminar, y quiero que veas vos hasta cuál te parece a vos, conociendo cómo se articula, cómo es el sistema jurídico en nuestro país y internacional, cuál es la quien de la cuestión a resolver y cuáles van a ser los organismos que lo van a resolver. El kit de la cuestión, me parece por donde usted va, sería desde cuándo considerar la palabra concepción. Hay posturas que lo consideran desde que se fecunda el óvulo con el espermatozoide. Hay otras posturas que, no me acuerdo del nombre, pero dicen desde que se forma el cerebro, todo lo que es el sistema neurológico, digamos. Otra postura es la concepción, no solamente la unión, sino que ¿qué pasa? ¿Dónde tiene que ser implantada? En el seno materno. Claro, o sea, una cosa es en un tubo de ensayo, otro es en el seno materno, otro es desde que se da la evolución o la gestación. Sí, tal cual. Sí, ahí estaría el kit de la cuestión, como usted dice. Y esto lo va a tener que, me parece que lo debería resolver la Corte. Ya hubo un fallo en una de las provincias, una sentencia en una de las provincias, no recuerdo si es Chaco, Formosa, donde, bueno, se interpuso una acción y se hizo lugar la jueza hizo lugar al petitorio, digamos, declarando, o sea, suspendiendo la práctica del aborto legal en ese lugar. ¿Y qué sería? ¿Sería inconstitucional? ¿Sería inconstitucional o inconvencional? ¿O ambas? Me parece que ambas. ¿Por qué? ¿Cómo me parece? Tenés que estar segura, vamos. Bueno, no, creo, o sea, para mí es ambas, porque... ¿Contra qué artículo choca de la Constitución? Contra el artículo 75, inciso 22. Muy bien. Que le da la jerarquía. Y el 33. Tratados, el 33, y bueno, también podríamos decir el tema del 29, no sé. No, el 29 no. El 33 y el 75. Sí. Y después, eventualmente, falla la Corte Suprema. ¿Podría darse un debate de manera internacional? Sí, en la Corte Interamericana. Pero ya para que... La Corte Interamericana solamente qué norma convencional va a aplicar. La Corte va a interpretar según lo que dice el tratado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Solamente sobre esa. ¿Y qué dice la Convención? ¿Te acordás qué dice la Convención? Sobre el tema Está bien, no, te digo, si te acordás, el artículo 4 que dice algo parecido a lo que dijimos nosotros en la reserva, pero no lo dice exactamente igual, y eso puede generar
alguna discusión, ¿no? Porque dice que la vía comienza desde la concepción, en principio dice el pacto, y bueno, ese en principio, viste, va a ser un tema que cuando llegue a la Corte, un caso que no ha llegado todavía a la Corte Interamericana, digo, veremos a ver qué resuelve, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué pasa? Sí. ¿Pasamos a otro tema, Ana? Sí, muy bien, muy bien, estuviste ahí. Vamos a la unidad 4 de derechos políticos, unidad 4, ¿está? Permiso, voy a agarrar el programa. Sí. Sí, profe. Vamos con el régimen electoral aplicado de la nación. Sí, el régimen ¿Cómo se elige electoral. presidente? ¿Cómo se elige presidente? Sí. ¿Cómo se elige senador? ¿Y cómo se elige diputados nacionales? Bueno, sí. A nivel, o sea, el presidente y vicepresidente de la nación se eligen en forma directa por el cuerpo electoral, digamos, y tienen un distrito único a nivel territorial, y el sistema es un sistema de mayoría de lista completa, porque... No. Lista completa no. En nuestro nivel nacional, la Constitución, ¿qué sistema utiliza? Un sistema ni lista completa ni lista incompleta para presidente. Claro, porque en realidad el cargo es uno solo. Sí, sí, por eso... Siempre que gana se lleva todo porque es un solo puesto. Sí, es unipersonal, sí. Pero por mayoría en esa clasificación puede ser lista completa, lista incompleta o el que tenemos nosotros, presidente y vice. El sistema de balotaje. De balotaje, exactamente, doble vuelta, muy bien. ¿Y cómo es el sistema de doble vuelta en nuestra Constitución? Claro, la Constitución establece 3 opciones. Para que uno pueda ser presidente, es tan generosa que da 3 condiciones. Da 3 posibilidades, perdón. 3 posibilidades. La primera posibilidad, ¿cuál es? Obtener, el número de votos, el partido político debe sacar la cantidad de votos que sea superior al 45% del padrón electoral. No dice 50, no, es buena, 45. 40. Sí, pero no 45% del padrón electoral. ¿45% de qué? De los votos válidos. De los votos válidos. ¿Válidos y qué más? Emitidos. ¿Y qué más? Te falta la primera. O si quiere le cambio la pregunta. ¿Los votos en blanco se cuentan o no se cuentan? El voto en blanco. Claro, porque usted dijo que son válidos. Sí, perdón. Sí. Válidos y emitidos, pero le falta una característica de los votos. Y eso es lo que va a determinar si se cuentan o no se cuentan. No me sale la palabra. Que sean efectivos, no. Sí. Positivo no, pero parecido. O sea, esto, por eso yo le decía, si se cuentan los votos en blanco, no se cuentan. Eso le da la característica de que le falta. El voto en blanco sí se cuenta. Solamente los votos afirmativos válidamente emitidos. El voto en blanco no es afirmativo, porque en blanco. Claro, no, el voto en blanco es cuando el sobre está vacío, digamos. Por eso, pero no se cuenta para el 45% del balotaje, se toma sobre los votos afirmativos válidamente emitidos. Entonces los votos en blanco no se tienen en consideración para poder saber el 45% si llegó o no llegó. ¿Me entiende? Por eso es importante la característica que le faltaba. Porque si son válidos es porque no se cuentan los nulos. Si son emitidos son los que efectivamente se hacen. Y afirmativos justamente es porque no se tienen en cuenta los votos en blanco. Por eso son afirmativos válidamente emitidos. Bueno, está bien. Balotaje, primera opción, más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos. Y la otra opción,
La otra opción es no que... llega al 45. Entonces, ¿qué pasa? No, es que tenga, que sí, que no llega al 45 y que tiene que tener con respecto al partido que salió segundo una diferencia del 10%. Primero tiene que haber llegado a cuánto. No llega al 45, pero llegué a qué? Al 40. Ah. Y tiene que tener 10 puntos. Bien. Además, 10 puntos de diferencia. Ahí. Con el segundo partido que obtenga cantidad de votos. ¿Y eso le pasó a Macri y a Fernández? Sí, fueron a balotaje. O sea que no había una diferencia. No había una diferencia de 10% porcentual, porque si no hubiese ganado Fernández, tuvieron que ir a una segunda vuelta. Perdón, ¿cuál fue el balotaje? ¿Cómo que Fernández tuvo que ir a segunda vuelta con Macri? Scioli. Me acabo de enterar. Bueno. Perdón, yo la mía. Scioli con Macri. Sacó el 48% de los votos, salvo que 48 sea... Sí, no, me equivoqué. Pero eran esos dos partidos. Que son Scioli, perdón. Casi me desperté en una realidad alternativa. Pero no hubo balotaje y no me enteré. Perdón, no, fue con Scioli. Está bien. Ustedes se refieren a la anterior votación entre Scioli y Macri. El único balotaje que existió. Claro, me refiero a este. Fue el único que se llevó a cabo, pero no fue la única vez que se fue a segunda vuelta. Sí, es verdad. Porque ¿cuándo se fue a segunda vuelta antes? Bueno, no importa, ya estamos haciendo un poco de historia y no viene el caso. Ahí era media chica, ya no me acuerdo. Está bien, sí. No hace falta mostrar su juventud. No hace falta que usted era muy chica. Sí. Me siento mal que me equivoqué yo también. Iba a la facultad como usted cuando pasó lo de Kirchner y Menem en 2003. Bueno, pero ya está, no vamos a ser nostálgicos. ¿Y cómo se eligen los senadores y los diputados nacionales? Con esto terminamos. Sí, bueno, los senadores se eligen... lo que hacen es representar a las provincias, los senadores. Entonces se eligen 3 senadores por cada provincia más Cava. O sea que en total son 24 los lugares representados, digamos. Lo que se hace es aplicar un sistema de lista incompleta, porque lo que se hace es a las primeras 2 bancas se las dan al partido que tuvo mayor cantidad de votos. Y la otra banca se la dan al partido que viene segundo, digamos, en cantidad de votos. Eso con respecto a los senadores. Y con respecto a los diputados se aplica el sistema, uno de los sistemas proporcional, que es el conocido como el sistema DONT, en el cual... Que no queremos que lo explique, ya sabemos que lo sabe. Lo único con esto sí, ahora terminamos. Tanto los diputados como los senadores, respecto al territorio, ¿qué sistema se utiliza? Tienen un sistema de circunscripción pluripersonal. No, plurinominal, pero no importa. Plurinominal. Ya está, está muy bien. Ahora le pasamos la nota. Bueno, muchas gracias, profe. Disculpe por toda la interrupción. No, está bien. Bueno, Sofía, muy bien también el examen, estuvo bien, muy bien, así que también le vamos a poner 9 como Eros. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Y bueno, que tengan un buen fin de semana. Gracias, igualmente para ustedes. Bien. Bueno, Alejandra, los últimos serán los primeros, así que a usted le va a tocar hablarnos de libertad de expresión. No se la escucha. Expresate como quieras, justo en este tema tenés... Perdón. No vi que estaba desactivado el micrófono. Libertad de expresión y no la escuchábamos, así que... Se censuraron. Bueno, la libertad de expresión se encuentra en el artículo 14 de la Constitución Nacional, ¿sí? Donde
donde uno de los habitantes de la nación goza del derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, ¿sí? En el artículo 32 de la Constitución también nos habla que el Congreso no podrá dictar las leyes que registran la libertad de imprenta. Bien. No, que registros no. No. Que restrinjan. Ahora sí, perfecto. Perdón, bien. no, perdón. No importa, está bien, está aclarado, ya está, no se da problema. Quédese tranquila, está un poco acelerada. Ay, sí, me pone muy nerviosa rendir así, perdón. No se da problema, póngase un poco más tranquila, que total bien. no estamos para escucharla. Perdón, ¿qué me dijo, profe? Que quédese un poco tranquila, que no se haga problema, no se acelere, que la esperamos, tranquila, no se haga problema. Vaya despacio. Después, bueno, hay que distinguir entre la libertad de prensa y la libertad de expresión o el derecho de expresión, ¿sí? Que la libertad de expresión, donde la libertad, la que se diferencia es que la libertad de prensa, el sujeto va a poder transmitir sus pensamientos libremente. Esto es ideas, sentimientos, etc. Mientras el derecho de expresión tutela esa conducta expresiva. La Corte estima que esta libertad de expresión es más amplia que solo publicar textos. Toma el criterio de toda la manifestación del tipo radial, las creaciones artísticas y cinematográficas. ¿Qué más? Creaciones artísticas, cinematográficas. A ver, yo le pregunto esto. Sociales que se pueden tomar ahora. Está bien, esa es la cuestión. Pero yo le pregunto esto, primero. ¿Qué diferencia hay entre la libertad de pensamiento y la libertad de expresión? La libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Claro, la libertad de expresión es una consecuencia de la libertad de pensamiento, digamos. ¿Cuál está regulada? ¿Están reguladas las dos? ¿O una de ellas? No, una, la de expresión. Porque uno de los pensamientos puede pensar lo que uno quiera, mientras que no los manifieste, no tienen por qué censurarse, digamos. ¿Dónde quedan comprendidos yo los pienso pensamientos? internamente, si yo no lo manifiesto, ustedes no me lo pueden censurar, porque no saben cuál es mi pensamiento. ¿Y está protegido ese pensamiento? ¿Hay protección por parte de la Constitución a esa esfera? Sí. ¿Dónde? ¿Qué artículo? Estoy pensando. ¿Me repite, profe? Sí, los pensamientos quedan custodiados por la Constitución. ¿En qué esfera se encuentran los pensamientos? No están. Sí, porque si yo no afecto a otro con mi pensamiento, no lo expreso, lo pienso, no afecto a un tercero, no afecto a la sociedad, no afecto al orden público, entonces... Por eso no van a estar regulados, porque al no expresarlos... Está bien, espere. No que los pueda regular el Estado, está bien, eso sí ya dijimos, que solamente la libertad de expresión es susceptible de regulación. Y el pensamiento no, pero ¿dónde está, digamos, estipulado constitucionalmente esto de que el Estado no puede regular los pensamientos, lo que una persona piensa? No se puede inmiscuir y decir usted tiene que pensar de una determinada manera. Y eso, hay una parte de la Constitución, un artículo, el artículo expresamente, 19. Exactamente, a ver cómo dice el artículo 19. Bien. ¿Perdón, qué me dijo? El artículo 19, está bien, ¿cómo dice el artículo 19? Dice como, no me lo acuerdo textualmente, pero dice que mientras yo no perjudique a otra persona o mis acciones no perjudiquen a otras personas, como que no pueden ser castigadas. ¿Solamente a otras personas? ¿El único límite? Claro, 3 límites. ¿Perdón? Establece otros límites. Sí.
que era que no que perjudiquen a un tercero y que estaban reservadas a Dios, el orden público. No afectan al orden público, Que no ¿bien? afecten Entonces no al orden afectan a tercero, al orden público o a La moral pública. ¿no? Se consideran reservadas O de hoy sea, exento de la autoridad de los magistrados. Entonces ahí es usted donde... la armó distinto y cambia el significado si usted lo dice distinto. Digamos, Perdón, profe, no lo escuché. que usted cambió el orden de las palabras y cambia el sentido. Si usted dice las acciones privadas de los hombres que quedan reservadas a la moral y a la buena costumbre, no es lo que quiere decir el texto de la Constitución. Por eso, digamos, armémoslo bien. ¿Cómo sería? ¿Cómo dice? Entonces, vamos a repasar. Armémoslo. A ver, El artículo 19 dice, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni que perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios. Excepto y están exentas de los magistrados. ¿Me escuchan? Sí. Y están exentas de las autoridades de los magistrados. ¿Y qué está dentro de qué ámbito, entonces, los pensamientos? ¿Cómo se llama ese ámbito? La doctrina constitucional. ¿O qué ámbito es? O sea, ¿a qué cosa de la persona? Al ámbito privado. El ámbito privado, la intimidad. Sí. Bien, bueno, entonces, una vez que se expresan las ideas, estamos hablando del derecho de expresión. Y ahí sí hay límites. ¿Cuáles son esos límites? Los límites de la libertad de expresión. Hay límites. Y le siguen si la Constitución dice algo y si algún tratado también de derechos humanos establece. Lo anoté en lo que había escrito mientras estaba en capítulo. Los límites de derecho de prensa. Los límites. Y después hacemos una distinción con la libertad de prensa, porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la libertad de prensa. Sí, eso ya lo había dicho, lo de la diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de prensa. Si quieres se lo repito de nuevo. Sí, a ver cómo quedó. Yo puse que hay que distinguir la libertad de prensa y el derecho de expresión o la libertad de expresión, donde la libertad de prensa, el sujeto va a poder transmitir sus pensamientos libremente. Esto es en ideas, ¿no es cierto? Sentimientos, etcétera. Mientras que el derecho de expresión tutela esa conducta expresivamente. Sí, Perdón, igual, pero discúlpame, pero tanto en la libertad de expresión como en la libertad de prensa, yo estoy expresando mis pensamientos. sí, pero en una lo expresás, lo publicás, en otro Bueno, lo pensás. claro. ¿Lo publico a través de qué medio? Escrito, oral, me falta el audio, escrito, oral, audiovisual, cinematográfico. Bien, ahí está, eso es, bien, entonces. Hoy en día se usa mucho el tema de las redes sociales. Muy bien, entonces todo esto tiene una regulación, justamente porque a través de esa expresión yo puedo afectar a quién, según el artículo 19. A un tercero. A un tercero y a qué más. Al orden y a la moral. Públicas. Sí. Bien, bueno. ¿Cómo afectaría y qué pasa que cuando se afecta? Bien, primero de todo, ¿qué sería afectar a un tercero, a la moral o al orden público, por ejemplo? Ofender. Sí, dame un ejemplo. Dame un ejemplo cómo yo puedo afectar a un tercero, a la moral o al orden público a través de la libertad de expresión o la libertad de prensa. Y no sé, por ejemplo, yo puedo decir que la doctora Ana Julia Milicic
Guarda. Estás en un examen. Es un ejemplo, profe. Estás en un examen. Mal. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Sí, muy bien. Ahí te censuré. Sofía Márquez recibió efectivo para omitir una causa, por ejemplo. Uh-huh. Y lo publicó. Entonces Bien. ahí estoy afectando el honor, por ejemplo. Y estoy diciendo que es un delito. Bien, entonces, ahí se puede cometer un delito. ¿Qué delito es? Cuando no es verídico lo que estás diciendo. Injuria. Bien, o sea que afectás el honor de la persona. Sí, exacto. Y yo como persona, ¿qué puedo pedirte a vos? Te puedo hacer una causa penal, te puedo hacer una causa civil por daños y perjuicios, y también, ¿qué te puedo pedir? Yo tengo un derecho, ¿cómo se llama ese derecho? Para poder contestar. ¿Derecho a? Réplica. ¿Y dónde está contemplado ese derecho? ¿Está en la Constitución? No, en la Corte. ¿Cómo en la Corte? Interamericana de Derechos. No, pensá bien, ¿dónde está regulado? La Corte falla en un caso concreto. Entonces, el derecho de réplica, ¿de dónde surge? ¿Está en la Constitución? No, derecho de réplica. Como muchos derechos, y si escuchaste a tus compañeros mientras hablan, muchos derechos, ¿de dónde surgen? Que no están en la Constitución. ¿De las costumbres? No. Pensá y razoná según lo que estudiaste, Alejandra. Bien, un montón de derechos que amplían el abanico de derechos de la Constitución y que tienen la misma jerarquía de Constitución, ¿dónde están? En los tratados internacionales. El derecho de réplica no está en la costumbre. Encontramos en un texto que tiene la misma jerarquía que la Constitución. ¿En qué texto? Los tratados internacionales. En uno en particular. El de derechos humanos. ¿Cómo? No. Todos son derechos humanos. O sea, los que tienen jerarquía constitucional, todos son derechos humanos. Sí. Convención Americana de Derechos Humanos. En la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿bien? El Pacto de San José, Costa Rica. Ahí encontramos el derecho de réplica. Y también está regulado, ¿bien? La cuestión de la libertad, ¿bien? De prensa. Y también habla de cuándo se permite la censura. ¿Qué es la censura? Bien. ¿Está permitida? ¿No está permitida? La censura. Dame un segundo que lo armo y para no meter la pata y que lo... Perdón, ¿qué dijo, profe? No, ¿qué es la censura? Bien, si está permitida, no está permitida. No, la censura no está permitida. Por eso el artículo 14 bis. ¿En todas las condiciones? Porque hay supuestos donde está permitida. Pero el artículo 14 bis habla de que las ideas pueden publicarse sin censura previa. El 14 bis no dice nada de eso. 14, perdón, profe. Bien. ¿Y qué dice el artículo 14? El artículo 14 dice que todos los habitantes de la nación... No, pero respecto al tema este. Sí, ¿te lo digo entero o solo esa parte? No, solamente la parte esta, digamos, la parte de la libertad de expresión. ¿Qué dice el artículo 14 respecto de la censura? ¿Cómo tiene que ser? Que gozan los derechos de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Sí, por eso, ¿cómo se interpreta la censura previa? ¿Qué fallos hay? ¿Qué significa censura previa? Censura previa. O sea, obviamente,
hay una cuestión literal, pero ¿qué significa? ¿Previo a qué, digamos? ¿Con cuándo? ¿Cómo? ¿Hay excepciones? ¿Qué Bien. fallos hay? Bueno, la censura es un delito, perdón, espere. A ver, la censura no permite difundir datos, ideas, que estas, a ver, me lo puedo escribir acá si quiere. A ver. Aparece un nuevo estudiante, un nuevo alumno que se va a presentar. Se llama Sí, Osvaldo Faciano. Doctor Faciano, acá estamos. Doctor Faciano, ¿cómo le va? ¿Tenés silenciado ahora sí, el ahora sí. micrófono, Osvaldo? Ahora sí. No lo censuren, estamos Bueno. con ese tema, libertad de prensa y expresión, doctor. Bueno, que sigan. Bueno, entonces Alejandra, ¿cómo es el tema de la censura previa? Bueno, vamos. La censura es evitar o impedir la difusión de los datos, de ideas, que no pueden circular por los habitantes, no pueden ser publicados en los diarios, medios de comunicación y... ¿qué más? También... Pero ¿qué significa? No me interesa tanto, digamos, que vos linealmente me digas. Yo quiero saber qué significa la censura previa. O sea, que cuando la Constitución dice publicar las ideas por la prensa sin censura previa, ¿a qué se refiere? Lo que quiere decir es que, por ejemplo, cuando uno manda una nota al periódico, por ejemplo, es que la lean y te lo censuren, entonces que directamente se publique. ¿No es cierto? Por eso, No hay necesidad de pedirle permiso a nadie. Está bien, pero esto que yo te estoy diciendo va de la mano con lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica sobre este tema. Digamos, la censura previa da lugar, digamos, la prohibición de la censura previa da lugar a otra cuestión, que el pacto lo dice. Vos podés publicar una noticia y como la Constitución dice, no se puede censurar previamente. Pero sí que da lugar. ¿A qué cosa? Perdón. Si yo La publico una cuestión noticia, tiene que ver, Alejandra, la Constitución es clara, el pacto también dice que no a la censura previa, con lo cual los eventuales damnificados o las personas que puedan llegar a sentirse perjudicadas, que antes podían recurrir a la censura, como la Constitución lo prohíbe, o en otras épocas, ¿no? Se podía recurrir a la censura, la Constitución lo prohíbe. Entonces, en definitiva, la abolición de la censura previa implica impunidad de publicar cualquier cosa, que se diga cualquier cosa de cualquiera, o hay un cierto límite que le pone ciertas cargas y garantías al que publica las cosas. Hay un principio concreto que, bueno, debes saber cómo se llama, para evitar que esto sea la impunidad. Sí, se pone un límite que siempre y cuando se respeten los derechos de los demás y la reputación de estos, el orden público, la moral pública. No, esto en cuanto a la responsabilidad que puedan tener la publicación de medios y conforme los fallos de la Corte. Pero el Pacto de San José de Costa Rica tiene un principio claro. No a la censura previa, pero No a la censura previa, pero...
que tienen que estar fijadas expresamente por la ley? No entiendo, profe, a qué hace referencia. El principio que establece el Pacto de San José de Costa Rica, muy claro. Se prohíbe la censura. Que no puedes, a ver, sí, perdón. Que no puede estar sujeta a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores. Eso, eso. Bueno, lo encontraste, bien. ¿Eh? Perdón, profe, le juro que a mí me pone muy nerviosa rendir así. Yo le juro que la estudio. Pero por suerte tener una buena computadora al lado. ¿Qué? Por suerte tener una buena computadora al lado. ¿Cómo al lado? Ahí enfrente. Listo, siga, doctor. Bueno, no, doctor, quiere pasar a otro tema, que este era con el que ella iniciaba. Y obvio, sí, vamos a tener que preguntar. Yo no sé cómo venía ella, pero me metí porque era muy clarito el asunto. Sí, sí, como lo ves. No sean malos. Pregúntele algún otro tema, que ese era justamente el que tenía asignado para capilla. Pero no sé lo que le asignaron a la chica siguiente, Witty, o al otro, no. No, estando oyente, ella es la última. Ah. Preguntaba, no tengo el programa a mano. Ahí le muestro. O pregunto yo. Estoy corriendo porque llegué recién. ¿Pregunto yo o...? Sí, sí, porque Juan Manuel no está. Bueno, vamos con habeas corpus. Sí, puede compartir el programa que yo también me lo... Ahí va. Perdón, discúlpenme, pero se me murió el celular, la tablet que tengo como cámara y no sé, tengo un problema, por eso no me conecté. Muy La bien. unidad 7 es corpus. Bien, los antecedentes, las jurisprudencias o regulación en la Constitución Nacional y potenciar legislación. Perfecto. Bueno, a ver. El habeas corpus no se reconoció hasta la reforma del 94. Antes... Perdón, Alejandra, te vamos a pedir que te retires un poco de la compu, Sí. porque estás muy cerca. Retirate un poquito. Ahí está. ¿Ahí me escucha? Ahí se escucha bien. Tengo buena vista, lo mismo, doctor. Ahí está, vamos. Decinos. Bueno, bien, el habeas corpus no se reconoció expresamente hasta la reforma del 94. Antes se desprendía de los artículos 18 y 33. ¿Qué más? Pero sí estaba regulado en los códigos procesales de las provincias, ¿sí? Luego en el 62, en la Constitución de Santa Fe, lo expresó la garantía jurisdiccional y el habeas corpus. Si no me equivoco, no estoy segura si era en el artículo 9 o 10, estoy más segura que era en el artículo 9. Luego en el 84, ¿qué más? Se dicta la ley de procedimientos de habeas corpus, donde se regula el trámite de habeas corpus en todo el país. ¿Qué más? En el 84. Luego No ya en la en todo el reforma... país, Alejandra, no en todo el país, sino para el Código Federal. Sí. ¿Cómo es el asunto de las jurisdicciones en materia de habeas corpus? Perdón, me acerco porque no los escucho, profe. ¿Cómo es las jurisdicciones en materia? Dijiste algo que no está bien ahí, que regula el trámite de habeas corpus para todo el país. No es para todo el país, es solamente en el orden federal. Sí. En todo el país, ¿cómo sería esto? ¿Cómo es el trámite de las jurisdicciones en habeas corpus? La ley, ¿qué tiene previsto? La ley esta que vos estás diciendo, la del año 84. La ley del 84... O sea, usted me preguntó cómo
en el 84 se hacía el tema de la jurisdicción del habeas corpus. No. ¿Qué dice la ley de 1984, la 23098, respecto al trámite en el habeas corpus? Porque vos dijiste mal, dijiste que se reguló el trámite de habeas corpus para todo el país, y no es así. 23098, ¿una ley nacional? Sí, a nivel nacional. Sí. ¿Y cómo es entonces? Se va a dar el procedimiento de habeas corpus cuando a ver, se va a realizar el procedimiento de habeas corpus cuando se denuncia un acto u omisión de la autoridad pública. No te estoy preguntando eso, Alejandra, ubicate. Estoy hablando del procedimiento de habeas corpus. ¿Cómo rige la aplicación de la 23098? Vos dijiste que era para todo el país y eso está mal. Estoy pensando. ¿Cómo rige? Lo que si el acto es emanado de la autoridad nacional, ¿viene por ese lado la pregunta? ¿No? Te están preguntando cualquier cosa, Alejandra. ¿No entendés? O sea, jurisdicción de aplicación de la 23098 en materia de trámite. ¿Cómo es esto? ¿Es la primera vez que la rendimos? ¿Esta? No. Sí. ¿Cómo estamos tan flojas? No sé, profe, ya les juro que no sé cómo estudiarlo. Bien hay que estudiarla. Esa es la solución. Pregunto eso, algo a mí me da la impresión de que a veces no sabes qué decir y de repente te acordás las palabras exactas del Pacto de San José de Costa Rica. Es que estudio de memoria, eso me pasa. No la logro No, buscate un compañero que digamos, estudie con vos. relacionando y Compañera, ¿no? entendiéndola. ¿Perdón? Tenés que buscar a alguien que estudie con vos, compañero o compañera, y se charlan juntos para ir razonando. Porque de memoria no es bueno. Bueno, perdón, pero no llego hasta acá. Bueno. Igual, Sí, profesor, si quieren le muestro el lugar, no me estoy copiando. no. Yo no necesito, no.